La disposición de todos los grupos parlamentarios permitió construir el marco normativo que regirá a la Guardia Nacional. Vamos a ver. Quedaron aprobadas las 4 leyes reglamentarias con las que operará la Guardia Nacional. Tras semanas de revisión de textos, los grupos parlamentarios de la Cámara Alta respaldaron los proyectos de la legislación secundaria de la Guardia Nacional. La presentación de estas leyes por unanimidad de los grupos parlamentarios es para el beneficio de nuestra patria. La pluralidad y los contrapesos que existen en el poder legislativo fortalecen la democracia en México. Se estableció que la Guardia Nacional será una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplina y profesionalidad, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, resaltó que quedó claro que la pluralidad no fue un obstáculo y se pudo dar cauce al diálogo y superar las diferencias. Se escucharon todas las voces, como aquí se ha expresado, y que nos permitió lograr lo que hoy vamos a firmar, conservar el espíritu de la reforma de febrero para que pueda ser una Guardia Nacional civil. Monreal Ávila dijo que en las revisiones fueron modificados 229 artículos de las 4 leyes y se erradicó la duda sobre la militarización de la Guardia Nacional. Mariana Sánchez, 21 Noticias.